Hola, muy buena esta tarde lluviosa. Lluvia. Pero bueno, antes de empezar voy a usar una estrofa que dice, ya llegó de donde andaba, se le concedió volver. A mí se me afiguraba que no la iba a volver a ver. Detrás de cámaras, la camarógrafa de altura, porque se nos andaba perdiendo. Aquí estoy. Ya la andaba yo acusando que me andaba renunciando, ¿crees? No, pues no, ¿cómo? ¿Cómo? No paga también. No. O sea, yo desde un principio le dije que dinero no. Pero aprendizaje sí, Pero y mucho, aprendizaje sí. y Es muy mucho. importante. Y se me ha puesto rejena. No, pues no. O sea, no, definitivamente no. Pero bueno, muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Un gusto estar aquí. No, al contrario, por recibirte que de tu tiempo de descanso nos regales un rato de sabiduría. Fíjate que en días pasados, no sé si tú tuviste oportunidad de checarlo, estuve en Grupo Ceres, aquí de Cuautitlán Izcalli, compartiendo también la labor que ellos hacen. Pero pensando en ti, es un poquito más, creo yo, detallada, más específica, porque tu labor, tu trayectoria, te lleva precisamente a situaciones más comprometidas. Pero, pues vámonos desde abajo. Yo cuando supe que andabas ahí como de voluntario, Ajá. en la Cruz Roja, Sí, es correcto. ¿qué te jala ahí a la Cruz Roja? ¿Qué te lleva? Son una situación muy como personal, familiar, en la cual estuve involucrado. Como un contexto muy rápido, yo en la prepa, para pasar a la universidad, no tuve la posibilidad de quedarme en la UNAM, que es como el sueño de todo joven, ¿no? Estar estudiando en una institución como la UNAM, Politécnico. En ese entonces yo quería estudiar veterinario. Entonces, no se me hace ese año poder hacer los intentos y no quedarme. Entonces, lo que procede es, mi papá le llamó un año sabático, en el cual, pues, claramente, pues tenía que trabajar y hacer los cursos de conocer y todos esos que llegan a generarse. Entonces, en ese trayecto, en ese año que digamos que fue un sabático, empiezo a cuidar a mi abuelo Regino. Mi abuelo Regino, pues es el papá de mi papá, para la redundancia, el cual se enferma de cáncer. Entonces, en el año que yo empiezo como mi año sabático, a mi abuelo le da cáncer, le da metástasis, desgraciadamente. Entonces, yo no conocía nada de la enfermedad. Yo empiezo a ir a trabajar con ellos porque tienen un negocio pues particular, un negocio pequeño. Empiezo a ir con él, lo empiezo a visitar, y entonces empiezo a ver toda la enfermedad desde el inicio hasta el final. Entonces, al final pues de su enfermedad, yo no pude estar, bueno, su último día, yo estuve con mis tías prácticamente casi un mes, estando ahí al frente de mi abuelo, digamos, sin ir a mi casa, porque si había de esto me quedaba, pues ya pues, empiezo a cuidar a una persona enferma. Y mi papá en ese trayecto me dice, oye, está el curso de paramédico, ¿por qué no te metes? Mira, que esto, a mí la verdad no me llamó la atención. Y dije, bueno, me voy a meter de aquí a que pues hago otra vez los intentos de la universidad. Y pues ya, me meto, iba como en mi semana de inducción, yo dije, a mí no me gusta esto, no quiero acabarlo, la verdad. Pero en esa semana mi abuelo fallece. Mi abuelo fallece un lunes, entonces nosotros nos marcan a las 6 de la mañana. Ese día yo me voy a la casa a descansar. Mi tía me dice, ¿sabes qué? Pues vete a descansar, no has dormido bien, has visto a tu mamá, creo que lo adecuado es que vayas y estés con ella. Entonces, y descanses bien, ¿no? Porque no es lo mismo descansar aquí que descansar en tu casa, en tu cama. Me voy a la casa de mis papás y a las 6 de la mañana nos marcan que mi abuelo ya había fallecido. Entonces, pues ya nos movemos hacia la casa de mis tías y muy curioso, nos comentan que fueron paramédicos. Paramédicos es una función que es Cruz Roja. Y nos dicen que ellos esperaron 2 horas ahí, no lo quisieron trasladar, y yo ya lo entiendo ahorita, después de 6 años, ¿no? En esta área como paramédico y de enfermero unos 4, y pues no se lo quisieron llevar por darle una muerte digna, ¿no? Así se le llama, una muerte pues con sus familiares, en un lugar tranquilo, no estarlo pues traumatizando, así, picoteando, generándole más lesiones, porque pues no era lo adecuado. Entonces ellos se quedaron ahí apoyando a mis tías principalmente y a mi abuelo, ¿no? Y dejarles esa muerte digna. Y se me hizo muy, muy valioso ese trato, ¿no? Por parte del personal, fue algo que me marcó mucho. Sí, tú sigue. Y al final, pues creo que hice un pacto con Dios,
aquí vamos a hablar un poquito la cuestión de la religión. Ujú. Hago un pacto con Dios y le digo, ¿sabes qué? Pues por algo, ¿no? Por algo pasó esto de mi abuelo, por algo me mandaste a la Cruz Roja, le diste a mi papá la situación de poder meterme y todo esto, entonces pues yo voy a acabar, ¿no? Al día siguiente o después de la muerte de mi abuelo, a mí me tocaban las clases los sábados. Antes la Cruz Roja solamente daba clases sabatinamente, entonces era de 8 a 5 de la tarde, ¿no? Bueno, si unas que se alargaba más. Y pues el sábado que me toca a mí, después de la muerte de mi papá se sienta conmigo y me dice, ¿sabes qué? Ajá, perdón, la muerte de mi abuelito. Los Boris Don Regino. No. La muerte de mi abuelo, mi papá me lleva a la Cruz Roja y me dice, ¿sabes qué? Pues tú vas a acabar lo de la Cruz Roja, pues quiero que seas de los mejores. Entonces, pues fue un pacto que hice con él, después de lo de mi abuelo, y dije, sí, así va a ser. Entonces, pues desde ahí comienza como mi trayectoria de estar como atención prehospitalaria, en primer lugar. Y ya posterior a eso, pues ya pudimos estar como enfermería, nos gustó la carrera, dura un año, el técnico de ciencias médicas a nivel básico que le llaman, y de ahí estuve el año y estudié la licenciatura en enfermería. Hoy en día también ya tengo una maestría, me encaminé y pues bueno, fue como mi último estudio, la cuestión de la maestría. Pero fíjate qué cosas, ¿no? Como una situación familiar tan fuerte te lleva a encontrar tu camino. Tú que decías, no, ¿qué voy a hacer ahí? Pero creo que cuando empiezas a conocer, marcaste un punto muy importante. Hoy entiendo por qué los paramédicos no quisieron trasladar a mi abuelito. Una parte que puse ahí para anunciar la entrevista de hoy, dice emergencias familiares, cómo atenderlas. Cuando tú estás en ese momento, te desesperas porque quisieras que todo el mundo te diera una respuesta, tuviera una varita mágica y la solución, y quienes llegan a atenderte te dijeran, en 2 minutos se lo alivio, ahorita se lo llevo. Quisieras teletransportarte al hospital, no sé, entras en un conflicto y te bloqueas. Y tú manejaste un punto muy interesante. Hoy que estoy ahí, entiendo la importancia. Si bien amamos a nuestros seres y queremos que nada les pase, creo que es difícil, pero es un momento de, ¿cómo lo podríamos llamar? De madurez, o no sé qué, que a veces entendamos que los servicios médicos actúan o toman decisiones por una razón. ¿Qué necesitaría yo tener ahí? Madurez. Yo sé que todos empezamos a correr como locos, unos lloran, unos gritan, unos están llamando por teléfono y eso se vuelve un caos. Dentro de ese caos a veces hay personas que se templan y son los que empiezan a tomar decisiones. ¿Qué le sugerirías a esa persona que sí hay en la familia que debe saber de quietos? Vamos a hacer eso. Sí, creo que aquí hay un punto importante, digo, yo lo hablo de la parte como personal de salud, también como familiar, porque lo hemos vivido, digo, fue la situación de mi abuelo por parte paterna, y por la parte materna también pasó, y algo similar. Entonces, fue en pandemia y fue lo que nos sucedió, como comentabas. Pero siento yo que no es tanto la preparación, sino a nivel cultural. Muchas veces, yo cuando estudié la licenciatura tuve la clase de trato digno al paciente y hablan un poco sobre la muerte hacia el paciente. Y me indicaron un libro, me dejaron leer un libro muy interesante, la verdad no recuerdo el nombre, te habla de los procesos de lo que es el duelo. Sabemos que es un proceso, lleva 5 fases, 6 fases no me acuerdo bien, en la cual pues te va explicando cada fase, ¿no? Entonces como introducción, y me quedó muy clara la introducción, es que muchas veces tenemos el miedo a la muerte. Y es algo que tenemos, lo único seguro que tenemos es amor. Eso es. Entonces, Desde que nacemos. Desde que nacemos. No sabemos cuándo nos va a tocar, no sabemos en qué momento, a qué edad, si a los 5, 10, 40, 50, 60, 90 o 100 años, pero nos va a tocar. Y desgraciadamente siempre desde que nosotros empezamos a crecer, desde niños, nos meten ese miedo. ¿Por qué? Porque cuando muere un familiar tuyo te dicen, ¿sabes qué? Ya se fue, ¿no? Ya se murió o se fue de viaje. He escuchado mucho eso, ¿no? A los niños pequeños no les enseñan o no tenemos la cultura de decirles qué es realmente la muerte. Entonces, desde pequeños nos empiezan a meter ese miedo de que la muerte es algo malo que se lleva a tus familiares. Entonces, tú empiezas a crecer y ese miedo se empieza a generar más. Entonces, tú cuando lo vives muy cerca de algún familiar,
pues te da más miedo, ¿no? Te da más miedo de tenerla cerca, por decirlo así. Y siento que pues no la tenemos que tener miedo. O sea, al final de cuentas es algo que realmente nos va a tocar. Creo que nosotros a nivel cultural pues tenemos lo del Día de Muertos muy representativo aquí en México. Y pues es como entender la muerte, entender que es un proceso natural, entender que no debemos tenerle miedo, porque en algún momento va a llegar. Y nuestros antepasados celebraban la muerte. Exacto. Era un orgullo, era un algo importante dar ese paso, atravesar el Mictlán. Y a partir, bueno, creo yo, alguien que me corrija a través de la mezcla de culturas y a través de la evangelización, es cuando quizás empezamos a tener ese miedo, no ese respeto, sino ese miedo, ¿no? Y tiene razón. Yo creo que por eso todos en algún momento, cuando nos presentamos en una situación así, nos bloqueamos, no entendemos, no razonamos. Y corrígeme aquí tú, a veces en vez de ayudar a mi familiar, obstruyo el trabajo de quien está yendo a auxiliar. Sí, claro, también ese es un punto muy importante. Siento que por lo mismo del miedo nos llegamos a bloquear. Generas un estrés, al final de cuentas es un estrés que pues fisiológicamente lo demuestra tu cuerpo y ese estrés te genera no saber cómo actuar. Entonces, pues nadie está preparado, principalmente para las cuestiones de emergencia, pero podemos estar. Al final de cuentas, yo soy de la idea de meter la cuestión cultural de saber primeros auxilios. Yo a todas las casas que llegaba a hacer o en esa situación en la cual trabajé, yo siempre les preguntaba, yo estuve en el área de capacitación y siempre les preguntaba a los alumnos de quién de ustedes ha tomado clases de primeros auxilios. Y en verdad, si era una persona en un salón de 40, 30 alumnos, sí, era mucho. Entonces, sí, eso estamos hablando de una persona que ya está interesada a lo mejor en aprender algo en atención hospitalaria y la demás gente no. Entonces, siento que nos falta mucho esa cultura en la cual aprender primeros auxilios, saber qué hacer. Y desgraciadamente, y lo digo así, desgraciadamente, los mexicanos somos de las personas que hasta que no nos pasa, no lo hacemos. Y eso hablándolo en todo, tanto en emergencias como en cuestiones de enfermedades. Era lo que yo les decía a los alumnos de licenciatura, porque di clases en universidad, y les digo, al paciente no les puedes decir, eres prediabético. Yo estoy muy peleado con la cuestión del diagnóstico prediabético, ¿no? Porque para mí como persona no existe. No existe una persona prediabética. O eres diabético o no eres diabético. O el paciente está vivo o está muerto. Entonces no hay medios. Entonces yo así lo veo. Digo, yo conforme a mi experiencia y conforme a lo que he estado relacionándome, pues no puedes manejar términos medios y menos para nosotros como mexicanos. Porque yo he conocido a mucha gente que le dicen, es que soy prediabética. Y bueno, usted cuida la dieta, cuida su alimentación, va a sus consultas médicas. No, es que el doctor me dijo que no era necesario. O a mí me dijeron que, pues, ¿para qué si no soy todavía diabético? Entonces, entonces, si son muchas cosas que dices, es que no sé, que no se les estamos previniendo esto, ¿no? Entonces, pues, desgraciadamente nos falta meter ahí un poquito más en la cuestión del granito de arena de nosotros como personas, de saber qué hacer. Y todo está desde casa, siempre lo he dicho, desde casa, desde que tú educas a un niño, empieza a crecer con esas iniciativas. Estuve yo igual por parte de la Cruz Roja, yo en la Cruz Roja fui pues casi todólogo, estuve en varias áreas, estuve en las áreas de prevención, en accidentes viales en el hogar, y uno de los proyectos fue enseñarles a los niños de primaria la cuestión de no ir en motocicleta, de usar los pasos peatonales, saber qué es un semáforo, sí, con actividades obviamente referidas hacia los niños, ¿no? Para que pues, también le llamen la atención. Y cuando terminamos ese proyecto, los niños nos decían, pues yo ya le digo a mi papá, porque mi papá antes se metía en sentido contrario en una calle para llegar rápido a la escuela, y ya hoy en día le digo que no, que nos salgamos temprano y nos vayamos a dar una vuelta como es, porque podemos provocar un accidente. Entonces, ese pequeño granito que tú dejas a la sociedad creo que es muy significativo para que mejores. Y pues sí, les digo, desde casa nosotros podemos hacerlo, ¿no? Y el ejemplo son esos pequeñitos que pues sí, me sentí pues en cierta forma orgulloso de que sí aprendieron, ¿no? De saber identificar ya las cosas de riesgo y que ellos al final de cuentas también estaban educando a los papás de no hacer cosas que no tenían, ¿no? Por ejemplo, usar el cinturón de seguridad tan sencilla que mucha gente a lo mejor ya tenemos un poquito más esa cultura, pero anteriormente no era común. Porque es infracción, ¿sí, no? Sí, sí es infracción porque si no, no te lo colocas. Entonces sí creo que es más por miedo, ¿no? De colocarte el cinturón de seguridad, pero realmente pues te salva la vida. Entonces es lo que fuimos implementando con estos pequeños y pues sí fue
pues satisfactorio, y pues eso intentamos hacer siempre. Dejar ese pequeño granito de arena también con la gente para que tenga ese conocimiento. Fíjate que tocaste muchos puntos importantes en este espacio. La cultura, la prevención, el darme el tiempo de tomar, o sea, no me voy a hacer médico, bueno, quién sabe, igual sí, ¿verdad? A lo mejor para los niños o los más jóvenes, estos cursos de los, ya sean ceros o de Cruz Roja, a lo mejor eso es lo que me descubre mi carrera, mi futuro, ¿no? Pero qué importante, yo te cuento rápido una experiencia, tiene como 2, 3 meses, la maestra Mali coincidió que salió ese día, y le hablé por teléfono, digo, ¿dónde estás? Y dice, es que yo, híjole, le digo, ¿por qué le pensaba que me ayudaras a inyectar una amiguita? A mi amiguita le había picado una vez y se sentía mal. Su sobrina, que es médico, le mandó el nombre de las inyecciones y todo, pero como le mandó y no había receta, en ningún lugar la querían inyectar porque no llevaba la receta. Y ella les enseñó, y dice, no, que sin receta no. Male no estaba, ella se sentía mal, yo dije, Dios mío. Dice, inyéctame, dice, no, por vida de Dios, no, porque yo sé lo complicado que es inyectar, puedes lastimar a alguien. Corrí con suerte, le calculé así como he visto que luego le hace mal y que ves la tele, pero no es lo mismo. Y me arriesgué y la inyecté. No tienes idea el cargo de conciencia, los nervios en los cuales caí por haber hecho esto, porque yo nunca he inyectado así. Sí lo hice en otra ocasión, pero era como más sencillo. Pero esto me puso muy nerviosa y por eso le puse ahí primeros auxilios. Qué importante es que nosotros estemos preparados para auxiliar a alguien, pero con ciertos límites. Te cuento la otra parte. Tengo una compañerita, una amiguita que le digo, oye, inyectame, y tu receta, le digo, ay, no inventes, o sea, me conoces, ¿para qué quieres la receta? Estás viendo que voy al médico, ¿dónde está tu receta? No, no inventes. Pues me hace llevarle la receta y se pone. Oye, le digo, no inventes, yo ya tengo prisa de que me inyectes y tú te sientas a leer la receta. Dice, yo tomé un curso y mi maestro fue muy específico, que no importa quién fuera, mientras no me presentara su receta y no la leyera yo a conciencia, no aplicara la inyección. No me inventes, está muriendo el paciente, tú le vas a leer la receta. Dice, es que se han dado casos que tú abres el medicamento y a veces no es. Tú te confías a que así te lo venden en la farmacia y así es. Y la experiencia ella la lleva más atrás porque dice que cuando joven ella trabajaba en un laboratorio. Y a veces, aunque las máquinas son las que empacan, las máquinas llegaban a equivocarse. Dice, entonces tú abres el medicamento confiada en qué es eso y lo aplicas y le das en la torre. Dice, por eso nuestro maestro siempre hizo hincapié en que revisáramos que lo que dice la receta es lo que lleva el medicamento, que efectivamente es eso. Digo, no, pues ya me morí contigo, le digo, de que te terminas de leer la receta. Pero es que a veces el nombre que viene ahí no es lo que viene en los miligramos. Tenemos que darnos cuenta, digo, sí, los cursos de primer auxilio son importantes. ¿Por qué? Porque vamos a tener un conocimiento básico de qué hacer en una urgencia. Y eso lo tienen que tener muy en cuenta, saber qué hacer en caso de una urgencia completamente. Y la calma. A mí me decían, siempre piensa con calma, ¿no? Y la verdad yo como digo, no es lo mismo, yo ya con la experiencia que llevo no va a ser lo mismo como si atendiera a una persona en la calle, ¿no? Y fuera su primera experiencia, pues obviamente a lo mejor te ganan los nervios y eso. Pero yo lo que aprendí a lo largo de mi carrera y más en pandemia es trabajar con calma. Sí está la emergencia y sí no voy a decir que no debes de trabajar rápido, pero acá arriba en mi cabeza tienes que estar con calma, saber lo que tienes que hacer y tener bien en cuenta lo que se debe hacer en los primeros auxilios. Y si no lo sabes hacer, mejor no lo hagas. Eso todos los cursos te lo dicen. De la Cruz Roja, del gobierno, de cualquier institución privada o de gobierno que tú tomes un curso, siempre te dicen, si no lo sabes hacer, mejor no lo hagas. Porque puede perjudiciar a la vida del paciente. En caso de las inyecciones, ya hay muchos cursos, ya no necesitas ser enfermero o doctor para que puedas inyectar. Hay cursos específicos que ya cualquier institución te puede dar como para inyectar, y sí es lo que te dicen. O sea, principalmente leer tus correctos, ¿no? La enfermería nos conocen como los 5 correctos, 10 correctos, ya hoy en día hay muchos correctos, creo que hasta 15, 18, 20, dependiendo de la literatura, pero ¿por qué los empiezan a realizar? Para esta cuestión de
de ver reacciones que pueda generar en el cuerpo. O sea, nosotros no sabemos bien la cuestión de farmacología o farmacodinamia, cómo trabaja el fármaco en nuestro cuerpo y a lo mejor no sabemos si somos alérgicos. Entonces hay otros medicamentos que pueden revertir otros fármacos. Entonces esto nos puede ayudar a salvar la vida. Pero si tú llegas a una sala de urgencias y le dices, oiga, es que le aplicó el medicamento y le dio una reacción anafiláctica, ¿sí? ¿Qué medicamento fue? No, pues ¿Quién no sabe? sé, quién sabe. Entonces, pues eso en vez de ayudar, va a perjudicar a la vida del paciente a tal grado que puede llegar a morir. Digo, si hay mucha gente que por cuestiones de la cultura, ¿no? Volvemos al punto de cultura de las enseñanzas de generaciones en generaciones, yo te enseño, ¿no? Mi abuelito sabía inyectar y ahora la mamá ya sabe inyectar y ahora la hija ya sabe inyectar y la hija de la hija ya sabe inyectar. Sí, sí. No está mal, pero pues sí estaría bien tener estos cursos, estas actualizaciones para saber qué riesgos también tenemos. Una inyección, por ejemplo, intramuscular mal aplicada, podemos llegar así, aunque digan que es algo muy sencillo, lleva muchos riesgos, que puede llegar hasta dejar sin movimiento una extremidad a una persona, ¿no? O sea, dejar de mover una pierna, y pues eso sí es gravísimo, porque imagínate, como dices, la conciencia, ¿no? De decir, y si la inyecto mal y ya no camina, entonces sí es riesgoso. Entonces yo les recomiendo, y si hasta las gentes que he dicho, quiero aprender a inyectar, tiene una persona enferma, vaya seguro que le enseñen a inyectar bien, vaya a cursos, y no eso ya es cuestión del deber ser, ¿no? Si tienes a tu mamá, a tu papá, o a tu hermano malo y tienes que estar inyectando constantemente y tienes ese miedo, capacítate. Muchas veces yo les decía, más sabe de la enfermedad el familiar o la persona enferma que el mismo personal de salud. ¿Por qué? Porque ellos viven la enfermedad día a día. Yo podría decir, yo he visto 100 casos de pacientes hipertensos, pero a lo mejor una persona, un familiar, tiene una persona hipertensa de más de 10 años que lo está viendo diario, ¿no? Entonces yo le recomendaría eso, que si tiene una persona o tienen el interés de aprender, siempre se capaciten. Aunque sea algo mínimo, busquen ese conocimiento. Creo que dice un dicho, ¿no? El conocimiento es poder, y así es. Sí. Entonces, yo les recomiendo que si tienen ganas de saber inyectar, busquen un curso. Ya hay muchas instituciones que brindan solamente el curso específico de inyección. Para inyectar o acceso, colocación de medicamento intramuscular, lo pueden encontrar así. Y te metes a tu curso y te ponen a hacer práctica y ya, ¿no? Ya después practicas con los demás. Pero ya ando corrigiendo todos, a ver aquí. Ya buscan aquí funcionar y listo, ¿no? Pero vamos, es algo que nos puede ayudar a nosotros a conocer un poquito más, no nada más hacerlo de una manera empíricamente. Entonces, igual una frase que a mí me marcó mucho de una instructora que yo aprecio mucho, que es Fernanda Torres. Ella me enseñó bastante y una vez me comentó, bueno, una vez hizo el comentario. Dice, ¿qué pasa si un mecánico lleva su carro y no arregla el motor? Pues nada, ¿no? Nada más desarma, vuelve a armar el motor y vuelve a ver si prende. Y si prende, pues ya, ¿no? Ya la hicimos. Y si no prende, no pasa nada. Tiene que desmontar y a lo mejor tiene que pagar otra cantidad más grande y listo. Un arquitecto, si llega a construir un edificio y se da cuenta, pues a lo mejor lo tumban o no es viable, lo tiran, ¿no? Una casa y vuelves a construir. Y no, a lo mejor no pones tanto en riesgo la vida de una persona porque pues obviamente ellos hacen cálculos y antes de que sea una vivienda o sea alguna situación, pues ellos tienen que ver que sea seguro, ¿no? Y si se dan cuenta que no es seguro, no pasa nada, lo vuelven a tirar, lo vuelven a construir, a lo mejor sí pierden millones de pesos, pero no pasa nada. Dice, pero una vida, nosotros la enterramos. Si tú tienes un error, si tú como personal de salud fallas en algo, tu error lo entiendes. Se escucha muy cruel, se escucha algo pues fuerte, pero es la realidad. Nosotros tenemos un margen de error muy disminuido porque tu error que llegues a cometer puedes llegar a terminar con la vida de un papá, de una mamá, de un hermano, de un tío, de alguien. Entonces, sí es algo que yo siempre les pongo hincapié a alumnos, a conocidos que si quieren saber sobre esto es muy bonito, es una carrera impresionante y tener muchos conocimientos porque hay muchos libros, pero sí es eso, tener los conocimientos necesarios, saber lo que debe de ser el buen ser y con todos los conocimientos que tengas, pues de ahí actuar. Entonces, que luego también digo, o sea, sí, actúan bien ustedes con conciencia y con cuidado, pero a veces hay situaciones que salen del control de ustedes. O sea, hay cosas que se le juntan al paciente y por más cuidado que ustedes pusieron, pues ya no se pudo. O sea, digo, también es una situación que a veces los familiares pues no entienden o no entendemos, porque yo que más quisiera que me pegaran a mi familiar e irme a casa. Pero a mí sí me ha tocado ver que hacen hasta lo imposible, pero
pues ya, Llegó el momento. ya no. Todos tenemos un Y momento. a veces el poderlos dejar ir y que poco a poco los vayan desconectando es difícil y complicado de aceptar, porque aún así, aunque tú lo estés viendo, te queda el de, y si yo no lo hubiera, Sí. pero creo que también debe de existir esa conciencia de que no es que te estorbe, sino que es más humano, Que se vaya así, dejarlo que se vaya. Yo sé que van a existir a lo mejor muchas críticas, porque un hijo, un padre, lo que sea, no se deja ir porque me estorbe, porque me choque, sino que a veces sufren tanto. Cuando voltean y te ven y ya no pueden hablar, quisieras adivinar lo que ellos te están pidiendo y entras en un conflicto tremendo y creo que en vez de ayudarlos, no sé. Sí, por ejemplo, a mí me tocaba mucho con pacientes con cáncer terminal, lo que le llaman los médicos y el personal de salud la metástasis, ¿no? Muchas veces hablan los pacientes con alta por máximo beneficio. Esta alta pues es para los pacientes para que tengan una muerte digna, volvemos al punto. Que muchas veces nos aferramos tanto a que queremos seguirlos viviendo, que ya ves la enfermedad muy avanzada, ya la enfermedad ya está pues, muy avanzada con sus pacientes, y muchos familiares es eso, ¿no? El miedo de querer seguirlos teniendo. Y muchas veces ya no se le llama calidad de vida, ya no tienen calidad de vida y vidas. A ver, esperemos tantito, ¿no? Como lo que pasó en mi caso con mi abuelo, yo lo entendí y dije, qué bueno, o sea, qué bueno que fue una muerte tranquila, una muerte bien. Yo días anteriores había tenido una situación con él de que ya le dolían los dedos. A él lo movías a lo mejor 1 centímetro de la cama con una sábana y él pintaba. Ya él estaba completamente inconsciente, ya era tanto su dolor que cuando tú lo movías abría los ojos y gritaba y decía que lo dejaba. Entonces, muchas veces no nos ponemos por ese lado. Se entiende que el amor, y volvemos a lo mismo como comentas, va a haber un choque de decir, no, pero es que cómo lo vamos a dejar morir, tiene que sacarlo. No, realmente muchas veces lo mejor, a veces es ya hasta sacarlo. Cuando son enfermedades claramente ya terminales, ¿no? Hay de situaciones a situaciones. No vas a dejar a una persona que a lo mejor está humana y decir, ah, bueno, ya le tocaba, ¿no? Ya le déjalo, no, pues si pudieras tener la posibilidad de ayudar, hazlo. Pero sí, en cuestiones de enfermedades terminales, siento yo que lo mejor es ponernos en esa empatía del paciente, de decir, ya está sufriendo, ya no hay que llevar al doctor, porque llevarlos al médico, a lo mejor sí, te van a alargar la vida, te lo van a alargar 6 meses, un año, 3 meses, cualquier cosa. El paciente puede estar alargado, el paciente puede estar entubado, el paciente va a estar con úlceras en la espalda, a lo mejor ya va a estar con ondas, paseo de la pipí, o sea, sí va a tener más vida, pero qué tipo de calidad de vida va a tener. Entonces, tal vez también eso a nosotros nos pone, un círculo, ¿no? Quiere de hacerlo del pago. Darles vida, llevarlos al doctor, no llevarlos al doctor, verlos así, confianza. Entonces, es una cuestión como el exponente cultural, dependiendo del enfoque del cual lo tengamos nosotros como personas, como familia, como sociedad, es como tú vas a ver. Y también eso es algo respetable. Si la gente, yo muchas veces llegaba y les decía, ¿sabe qué? Tu paciente tiene cáncer terminal, está con más beneficio, ya lleva 1 año con el cáncer terminal, su paciente ya está grave, van a llegar, lo van a intubar, lo van a hacer esto, así. Puede durar 3, 6 meses, una semana, pero ya no está calidad de vida. Yo les recomiendo que se queden en casa, vengan, que se despidan de comer. Aquí vamos a estar nosotros. Mucha gente decía que soy que tiene razón, llego con mi mamá, con mi papá, por después de los 5 o 10 años con esta postura de la cáncer, ya él me dijo que está cansado, ya es momento. O otra gente en la otra cara de la moneda que se vendrá. Llévame al hospital, y en el hospital te lo tienen que atender porque está grave. Y muchas veces ya los protocolos de los hospitales es de, pues, ya está dado por próximo beneficio, pues realmente ya la enfermedad ya está. Y a veces los familiares piensan que no les están haciendo nada. Y ya cuando los vemos que se van, es que ustedes lo dejaron morir. Yo entiendo que es parte del momento en el que estamos hablando fuerte porque la lluvia se escucha en el patio, pero Es de la emoción. la emoción se
si le hubiera picado, si le hubiera puesto, a lo mejor viviría. Pero la verdad, a veces cuando uno los ve cómo se van consumiendo, demacrando, es terrible. Y más cuando vives con guayos en el hospital, cuando los conoces y ves como la enfermedad, cualquiera que sea, se los va acabando. Clamas a Dios, preguntas por qué, te enojas, piensas que no es lo necesario, que debiste de haberlo llevado a otro espacio. O sea, se juntan tantas cosas que creo que es esa parte también lo que nos cierra el entendimiento. No le voy a pedir al médico que lo ayude no, pero que tenga ese espacio, no sé cómo le podemos llamar, esos cuidados paliativos. Sí, claro, son cuidados. ¿No? Sí, los cuidados paliativos siempre se brindan a pacientes, como les digo, que ya están en una fase terminal, que ya pues, la muerte está cerca, podríamos cambiarlo así, y los cuidados paliativos es eso, tener pues lo que resta de la vida, una vida tranquila, una vida pues buena, hasta que llegue el momento. Y era lo que decimos, o sea, uno como personal de salud, pues es lo que la muerte es lo que tenemos, ¿no? Y desgraciadamente el choque de ideas, de lo que te dice también, porque también lo que te dice la gente fuera de tu círculo social a lo mejor, lo ve mal, ¿no? Y me ha pasado con pacientes de, sí, ya llegó la tía lejana y dice que no se lo llevan al doctor porque todavía tiene probabilidad de vida, ¿no? Y pues dices, no, o sea, realmente ya no. Bueno, sí, a lo mejor sí, pero ¿cuánto tiempo, no? Y volvemos a la calidad. ¿En qué calidad lo vas a tener? Entonces, la decisión es difícil, como les digo, sí es una cuestión muy, muy cultural, mucho de tus creencias como persona, el choque completamente, como dice, culturales, de tu religión, de tus ideas que te va metiendo en la sociedad, y pues al final creo que lo más adecuado que podemos hacer es ponernos en la situación del paciente. La verdad, yo he visto a muchos pacientes ya muy cansados, gente que la verdad ya no pueden tener una calidad de vida adecuada y pues también entender esa parte. Claramente también, si nos vamos como un poquito más atrás de las enfermedades, a lo mejor, por ejemplo, las crónicas degenerativas, que hoy en México hay una cantidad impresionante de pacientes con cuestiones de hipertensión, diabetes, pues creo que también hay enfermedades que podemos prevenir, ¿no? Y esa prevención se puede dar desde mucho tiempo atrás, desde que somos a lo mejor jóvenes, desde niños, lo podemos hacer, de jóvenes, adultos, y que no lo hacemos, ¿no? Muchas veces me mencionas, ¿no? Le echamos la culpa a Dios, ¿no? Y lo he visto muchos pacientes. Es que Diosito me castigó, es que Diosito tiene la culpa. Realmente no. Diosito no te dijo, come garnachas 20 años, ¿no? Fuma 40 años, toma alcohol 60 años, ¿no? Diosito no te puso la culpa y te dijo, bebe, ¿no? Entonces, muchas veces son cuestiones de nosotros. La cuestión cultural de cuidar nuestra salud. México, desgraciadamente, estamos a un nivel en el cual, pues lo siento, ustedes se van a dar cuenta, y supongo que muchos han visitado el IMSS, y muchas veces echan la culpa al IMSS, no, es que el IMSS no tiene material, es que me tardo horas en el IMSS, es que el IMSS y el IMSS, y siempre hay quejas del IMSS, y hay memes, ¿no? Hasta de las enfermeras del IMSS y de los médicos, pero realmente no es la institución como tal, somos nosotros como sociedad, que no sabemos en qué momento de ir a una clínica, en qué momento de ir a un hospital, a lo mejor, no nos cuidamos, ¿no? La cuestión de la alimentación, y a mí me tocó ir por pacientes que son diabéticos y se aplicaban insulina, y era como, señora, pues tiene que darle seguimiento a su enfermedad, deje de comer esto, tiene que ir con un nutriólogo, ajustes de medicamentos, ir a sus consultas médicas, porque a lo mejor tuvo una emergencia ahorita, y pues tiene que ir mensualmente, o cada 3 meses, o cada 6 meses al médico, y muchas veces no lo hacían, ¿no? Se empezaban a sentir bien, y después sentirse bien otra vez de lado, y otra vez llegaba una urgencia, ¿no? Ya algo me de morir, ¿no? Exacto. Es el dicho. Me muero bien comido, bien bebido, bien lo que sea. Sí. Entonces, el problema es ese, que a lo mejor en un paciente en menos de 6 meses ya visitó urgencias más de 7, 8 veces. Y a lo mejor no es de que no haya material, sino que ya gastaste muchos recursos en un solo paciente. Y eso estamos hablando de una sola persona. Imaginemos que son más de 100 pacientes que recaen en lo mismo, más los que se van agregando, pues claramente nunca va a haber esos insumos. Nunca me va a alcanzar para comer todos los que son. Exacto, entonces, bueno, ¿desde dónde estamos? Desde nosotros como cuestiones de personas. Si tú te empiezas a cuidar, empiezas a hacer ejercicio,
A lo mejor no vas al nutriólogo, pero mantienes una dieta saludable, comes frutas, verduras, carne. En la primaria, ¿no? Nos dan la clase de buen comer, entonces, pues a lo mejor seguir ese plan de buen comer, no excedernos en ciertas cosas, tampoco no te voy a decir, si te gusta el alcohol, ya no tomes, pero pues todo con moderación, ¿no? Todo se puede, entonces, también ese es otro punto, ¿no? De las cuestiones de ciertas sustancias que nos gustan, ¿no? De estar en la fiesta, a lo mejor con beber, ¿no? Lo que le llamo yo, y muchas veces genera muchos fallecimientos de personas muy jóvenes, ¿no? Y pues vuelvo al punto, muchas veces los familiares dicen, no, es que Dios tiene la culpa, pues no, o sea, nadie lo obligó a estar 3, 4, 5 de la mañana en un lugar que no debía, a lo mejor con alcohol o unas copas encima y pues... O manejando como loco para estrellarse en el Exacto. Entonces sí hay muchas cosas que uno no ve, ¿no? Y pues todo queda en nosotros, tanto de cuestiones de enfermedades, a lo mejor como descomentas crónicas degenerativas o accidentes muy graves que yo he llegado a tener por esta situación. Digo, si hay algunas enfermedades o accidentes principalmente que sí llegan a ser accidentes, ¿no? Pero estamos hablando de accidentes realmente más mínimas, que son accidentes por causas naturales, por decirlo así, que no lleva como tal una intención, ¿no? O culpa de alguien, sino que pues, a lo mejor iba caminando y se tropezó, ¿no? Y a lo mejor se fue al hoyo. O se fue al hoyo, ¿no? Como yo sabré, como yo sabré. O sea, realmente son cosas que a lo mejor no quedan en nuestras manos, pero sí hay muchas enfermedades y hasta situaciones de emergencia que sí están en nuestras manos, ¿no? Muchas veces dicen, ay, es que chocó y se mató, pues sí, pero pues vas a las 3, 4 de la mañana a 180 kilómetros por hora, ¿no? En tu carro, pues no creo que pienses que vas a quedar vivo si vas a esa velocidad. Fíjate que nunca, bueno, sí, Mira, nunca lo había un comentario sí. nada más. Dice tu mami que tienes la mano muy livianita. Almón, abrazos, saludos a todas. Hola, Otra vez Vivi, que sí que se oye muy fuerte, la lluvia se escuchaba. Y Balancas Motoclub, saludos. Hola, Balancas. Ay, sí, está muy bonita entrevista. Fíjate que sí, nunca lo había razonado así. Somos muchos para 20 cajas de algo, ¿no? Somos 100 enfermos para 20 cajas. Nunca lo había yo reflexionado así, de que no nos cuidamos y llega un momento que digo, pues tengo servicio médico, que me cuide, que me atienda. Sí, pero a lo mejor ese servicio médico está como para una emergencia, porque a lo mejor ya mi cuerpo desarrolló cierta enfermedad que tenía que llegar, ¿no? Pero nunca como tú lo ves, ¿no? O sea, está sobrepasado el servicio médico porque nosotros desde un principio no nos cuidamos, somos desordenados, somos muy antojadizos como mexicanos, comemos de todo, y rara es la persona que come de todo pero se cuida. Ahora, yo veía en los niños, es que dale de todo. No, es que el pediatra dice que hasta a los tantos meses lechuga, digo, es un ejemplo, ¿verdad? A los tantos meses sopa, a los tantos meses frijoles y así se van. Y alguien me decía, es que los alimentos que nosotros tomábamos, bueno, en mi caso, que soy más grande, eran más sanos. Hoy los alimentos son más transgénicos y generan en los niños ciertas alergias. Y los papás los cuidan mucho. Y luego los ves en la calle comiendo un montón de cosas. Y entonces, ¿en dónde está la concordancia? No les dan caldito de frijoles o sopita, pero sí andan comiendo. ¿Cómo que no está pasando? Ve con unos dulces. Siempre sí ya un refresco amarillo, rojo. Entonces, ¿en dónde está la concordancia? Sí, claro, aquí entra mucho la cuestión de cómo eduques, la cuestión de la alimentación. Sí tiene que ver un parte muy importante la cuestión de que hoy en día todos los alimentos son, vamos, ya no es lo mismo. Yo les pongo los ejemplos a los alumnos cuando me tocaba darles clases, de que no es lo mismo comer a lo mejor una fruta, que es a lo mejor de un pueblito, de donde quieran, de Veracruz, de Oaxaca o de alguna sierra. No es lo mismo y te sabe diferente, y es diferente a lo mejor un mango que tú compras en un tianguis. Ah, sí. Completamente diferente, te sabe más dulce, es más grande, es más jugoso, y a lo mejor el tianguis es más insípido, sabe menos rico, y no ves tiene sabor. Fruta fuera de temporada. Y ves fruta y fuera dices, de temporada. pues si te ven esa época de mangos. O duraznos, sí, todo el año.
Todo el año hay durazno. pero porque estos árboles, estas plantas, de todo lo que vemos fuera de temporada, pues ya fueron tratados químicamente ¿sí? Que para, produzcan. Para producir. o para que haya todo el año. Exacto. Y no lo vemos con las cuestiones de la carne, por ejemplo. Hoy en día hemos visto que pues toda la carne de todo tipo de animal tiene muchas hormonas, ¿no? Entonces también eso genera un cambio, quieran o no, en nuestro cuerpo. O sea, ¿por qué? Porque son animales que han trabajado para crecimiento principalmente, son hormonas pues que sí llegan a generar ciertos cambios hasta nosotros físicamente, hormonalmente, químicamente hablando, y pues también genera un problema, ¿no? Por eso, pues, el ejemplo que dabas de darles a lo mejor que el pediatra te manda en ciertos momentos, ciertos alimentos, también es para ir acostumbrando al cuerpo a que se vaya acostumbrando, que vaya generando estos cambios. Todo tiene un porqué. Siempre he dicho, ese dicho es mío y siempre es, Y no me lo y quiten. no me lo quiten. Todo lleva un proceso y todo tiene un porqué te van haciendo las cosas así. Ya no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo que nuestros abuelos hace 50 años, a lo mejor ellos cultivaban y cosechaban todo lo que ellos comían y era más sano, ¿no? Porque a lo mejor no usaban tantos químicos, no usaban tantas cosas que a lo mejor son dañinas hasta cierto E cuerpo, iban ¿no? por la temporada que les corresponde. Iban por la temporada, ¿no? O iban y hacían trueque, ¿no? A mí me tocó ir hace un par de años a un pueblito a Veracruz y era lo que nos decían. O sea, nosotros, no sé, cosechamos mangos, ¿no? Pero el vecino ya cosechó frijol, el otro vecino ya cosechó maíz, café, entonces tú llegas, quitas todo de tu árbol y empiezas a hacer trueque, ¿no? Que hoy en día acá en la ciudad pues es difícil dar el trueque, pero allá lo siguen haciendo, a ver, te cambio, no sé, medio kilo de café por un kilo de mango, ¿no? Y es gente que a lo mejor ellos siembran y saben lo que siembran y qué tipo de tierra es tierra sana, no es contaminada, y pues que es un alimento más sano, más rico, y por eso yo siento que la gente que a lo mejor que son de pueblitos viven más años por lo mismo, ¿no? Porque ya es más, pues más nutriente todos los alimentos, hasta los pollos, ¿no? Un pollo normal, la que me decían, creo que los dejan crecer de 6 a 8 meses. Sí, un los proceso tienen ahí natural, comiendo. y comiendo puras cosas sanas, o sea, no les meten basura, es maíz de cuero, maíz que ellos Les llaman, siembran. no sé si para todos los animales se les llame así, pero les llaman de libre pastoreo. Exacto. Los dejan que anden ahí entre las hierbitas buscando, Picoteando, y sí. buscando y buscando las vacas, los borregos, pero no sé si para todos los animales se aplica así el de libre pastoreo, pero por eso saben diferente los huevos, de la comida, todo lo que te preparan para los animales y las pobres gallinitas que las tienen ahí día y noche metidas en un así chiquitito come y come, en una jaulita chiquitita con los focos, porque dicen que les dejan los focos prendidos para que no se duerman, para que todo el día estén duro y dale durante la noche y crezcan, y son los pollos que nosotros consumimos, ¿no? Digo, también esto tiene que ver desafortunadamente con el exceso de población, claro, donde alimentamos tanta gente que somos. Por eso en algunos países ya no se tienen más hijos, porque ni el espacio ni los recursos son suficientes para dar abasto a tantísima gente. Y afortunadamente tenemos que recurrir a las situaciones químicas, y eso es lo que consumimos nosotros. Sí, realmente, y es como les decía, ¿no? Los pollos, por ejemplo, los pollos, un pollo normal era lo que hablábamos, de 6 a 8 meses, a lo mejor, ¿no? Así como, no me dedico no soy veterinario, pero yo es como lo que sé, que es de 6 a 8 meses para que puedas tener un pollo normal, y a lo mejor con una cuestión hormonal, en un mes lo tienes para comer. Y como dices, todo el estrés que genera el animal también tiene que ver mucho con lo que él llega a segregar como animal, ¿no? Entonces, sí, esas son algunas cosas que sí también nos afectan. Entonces tenemos que ser conscientes a lo mejor y tener estos conocimientos para decir, bueno, pues no nada más voy a comer pollo, ¿no? Porque hay gente que también me ha tocado, pacientitos que me dicen, ¿sabes qué? Es que yo nada más como pollo. Yo no como res, no como pescado, no. Yo puro pollo, y tienen los triglicéridos altos, tienen un buen de cosas o problemas hormonales, ¿no? Y nos dicen, es que ¿por qué? O sea, ¿por qué tengo problemas hormonales? ¿O por qué me pasa esto? Pues a lo mejor pues no le varíes, ¿no? En tu cuestión de tu alimentación y pues o no dejas algo. O no dejas algo, y a lo mejor el pollo pues también tenemos que entender que también las cuestiones de sobrepoblación pues nos generan a que ya no sea un pollo sano, ¿no? Por decirlo así, es un pollo ya que lleva un cierto proceso, entonces pues también es tenerlo muy en cuenta. Y a la larga me lleva a una emergencia médica
¿no? Claro. Y a todo eso, ¿no? ¿Y qué tiene que ver? Sí, tiene que ver mucho. Estando solo o acompañado en casa, debo de estar preocupado por mi alimentación, por el ejercicio, por lo que consumimos y sobre todo preparados para tener una emergencia. ¿Qué realmente sí es una emergencia? ¿A quién debo llamar? ¿A quién debo acudir? ¿Dónde debo de tener focalizado? Pues a lo mejor yo estoy aquí en el centro de Cumbria, pero hay quienes viven más adentro y no tienen tan cerca un servicio médico. ¿A quién y a dónde tendría yo que acudir? ¿Cuál sería mi primer contacto si yo no tengo la capacidad de sacar a alguien de un paro cardíaco que se resbaló y se le volteó la mano? Lo siento, lo levanto, lo dejo ahí en el suelo, ¿qué hago? Ok. Sí es algo que es muy buena pregunta. Como todos sabemos, tenemos el número de 911, pero dato cultural, el 911 pues atiende llamadas a nivel nacional. Se dividen por ciertos sectores y pues obviamente no nada más es tu llamada. Son llamadas de muchas más personas que están pasando por alguna situación similar o a lo mejor hasta peor de ti. Entonces, mi recomendación es que tengan el 911 como segunda opción y en primera opción tengan los números de emergencia de su comunidad o de donde están ustedes. Aquí cada municipio se maneja, pues cada uno tiene su número de emergencia. Protección Civil y Cruz Roja. Hay algunos lugares donde tienen, en todos los municipios debe existir Protección Civil, eso sí es de ley, es una institución gubernamental, como sabemos. O bien, hay algunos municipios que cuentan, como aquí en Coahuila de Izcalli, lo que es Cruz Roja de Coahuila de Izcalli, o otras instituciones, ¿no? Como CEROS, que es una institución sin fin de lucro, que nos pueden apoyar con situaciones de emergencia. Entonces, tener estos números de contacto directos para solicitar una ambulancia. La recomendación que yo les doy, siempre tenganlo, como toda mamá mexicana, en el refrigerador o en algún lugar visible. ¿Por qué? Porque muchas veces los tenemos que en una libreta. ¿Y de qué encontramos la libreta? ¿Dónde la libreta? ¿Dónde dejé la libreta? Sí, en un lugar visible, o si pueden pegar un papelito en la puerta, a lo mejor atrás de la puerta de donde viven, de la entrada principal, o de su cuarto, siempre tenerlos muy visibles y que sean números actualizados. La verdad, a mí me sorprende, los 6 años que estuve en la Cruz Roja, solamente tuve yo personalmente 3 llamadas de gente y desgraciadamente, digo desgraciadamente porque deberíamos hacerlo todos, de 3 personas adultas que llamaban para corroborar el número de emergencia. La emergencia está corroborando que sea el número de la Cruz Roja. 3545, ¿verdad? Y yo le decía, perfecto, no se preocupe, qué bueno que lo haga, ese es el número, cualquier cosa estamos para servir. Y díganme quién de nosotros hemos hecho una llamada de ver si existen los números de emergencia. Y volvemos al punto, cuestión cultural. Cuando pasa el accidente, ¿a quién le marcamos? ¿No? Le marcas al vecino, le marcas al otro vecino, le marcas a tu tío, le marcas a tu tío que vive a lo mejor en Estados Unidos. En Estados Unidos dices, no, pues yo qué, ¿no? Entonces, primero sería los números de emergencia, tenerlos en casa. Tenerlos en un lugar bien ubicados. Les digo, puede ser en el refri, lo imprimen, lo ponen ahí. O atrás de su casa, o cerca de su teléfono, o atrás de la puerta de su casa. ¿Qué datos tenemos que dar en una llamada? Principalmente tu nombre completo, o tu nombre, y tu número telefónico. ¿Por qué tu número telefónico primero? Porque se puede llegar a cortar la llamada. Por cualquier X razón, se cae la señal, o ahorita por las cuestiones de clima, se llega a cortar, o algo. Sí, puede llegar a pasar de que se pierda la comunicación y pues ya las centrales de emergencia tienen tu número para revisarte la llamada, tu nombre, tu número telefónico, tu dirección, comenzando como sabemos, calle, colonia, municipio y una referencia. La referencia es importante. ¿Qué podemos ocupar como referencias? Escuelas, tiendas o algo que sea muy sobresaliente de tu calle o de tu municipio. Bueno, de tu calle principalmente, sí, porque hay municipio. Oxxos, ¿no? Porque sabemos que hay muchos. Bueno, si tú te vas a Cumbria y dices en el Oxxo, en Cumbria hay como 10 Oxxos, ¿no? Y no voy a ir buscando a los 10 Oxxos a ver dónde está la emergencia. Entonces, Oxxos no, y tampoco, y si ha pasado, árboles. Llegan y dicen, es que hay un árbol, señora, casi en toda la calle hay árboles, ¿no? Sí, entonces, los nervios. A lo mejor, color de la casa o del portón que tienen, a lo mejor si hay una tienda Lulú, ¿no? ¿Sabe qué es? En la calle
Teotihuacán y hay una tienda que es la tienda Lulú, es la única que hay. Ah, pues ya como personal de ambulancias ya sabes dónde está. Hoy en día tenemos la tecnología. También ya lo que nosotros hacíamos en ese entonces era pedirle la ubicación por Maps y es más fácil. ¿Por qué? Porque la mandaban al teléfono directo de emergencias de la Cruz Roja, teníamos un celular y de ahí el familiar nos mandaba la ubicación y nosotros se lo mandábamos al operador, que es el que maneja la ambulancia, y pues sí disminuíamos un tiempo de respuesta rápido. Pero aquí, perdón, un punto que también creo que hay que considerar, no todos manejan cómo mando la ubicación. Entonces, si yo sé que tengo un familiar que no se le da mucho la tecnología, pues por lo menos, digo que no se llama, entrenarlo. Un día que necesites algo, mira aquí, y entrenarle y repetirle varias veces, porque luego Izcali tiene mucha gente que ya somos adultos mayores y No se nos da. no se nos da la tecnología o nada más lo agarramos para contestar o para llamar cualquier cosa. Yo creo que también sería importante, digo, pues a lo mejor yo sí ya me la aprendí para mandar la ubicación, pero no todos, y yo creo que eso sería importante trabajarlo, ¿no? Hasta a veces, bueno, con los niños pequeños no, porque esos ya son bien abusados, pero Ellos hasta saben más. pero digo, ¿no? Sí, sí estaría súper bien. Digo, no sería una mala opción. O si no, les digo los datos que pueden dar, también su ubicación, alguna referencia. Y importante, si es familiar directo. Recordemos que, y esto creo que la mayoría de la gente no lo sabe, siempre debe de ir un responsable. Responsable puede ser un familiar, puede ser tío, abuelo, hermano, claramente alguien mayor de edad, o alguien que sea responsable, puede ser un vecino o algún conocido, algún amigo. Pero este conocido debe tener en cuenta que va a tomar decisiones. Digo, decisiones que pueden ser críticas o decisiones no tan graves, pero que al final es responsable de ese paciente. Y muchas veces nos dicen así como que, ay, pues quién se va, ¿no? Pero pues sí, deben de tener en cuenta esto, no es para asustarlo, al final de cuentas, pues tú tienes que tomar la decisión, por eso siempre se pide que son familiares cercanos, mamá, papá, hermanos, Pero o si han dado casos tíos. Sí, un amigo, creo que el buen deber ser como persona es lo acompaño, ¿no? Si es mi amigo, si es mi novia, porque de menos ha pasado que es el novio o la novia, pues sabes que yo me hago responsable, y comunicarte lo antes posible si eres una persona con algún familiar. Digo, al final de cuentas, el buen deber ser, ¿no? Pues es conocer a tu círculo y a lo mejor marcarles, o sabes qué, si no está tan grave el paciente, háblale a tu mamá y yo le hablo y le digo que estoy yo aquí, que cualquier cosa se comunique conmigo. O sea, tener esa línea de comunicación desde ese momento. Y también hay, perdón por interrumpirte, hay unos números que tú manejas de emergencia. Creo que también sería bien importante dejar 1 o 2 números de alguien muy cercano a mí a quien yo tengo que llamar, porque, digo rápido, te interrumpo, hace ya como un mes y cacho, estando ahí en un laboratorio que está ahí por el estacionamiento de San Juan Tadeo, estábamos esperando a una persona ahí en el laboratorio, entra una señora muy agitada, muy agitada, pidiéndole a la enfermera, o no sé si es enfermera, pero que tenía en el laboratorio, que si no tenía para tomar la presión, pero la señora iba pálida, tras sudando. Y la chica le dijo que no servía, que quién sabe qué. La señora creo que entró más en desesperación, diciendo, me siento mal, ¿quién me va a ayudar? Estaba yo con otra persona, la invitamos a que se sentara, pero iba temblorosa. Y le digo, ¿tiene algún número? ¿Quiere que yo llame? No se había sacado el celular, la señora. No tenía en mente el número. Y le digo, bueno, entonces dígame, ¿dónde vive? Dice, es que vivo aquí pasando la avenida. Dígame, ¿a quién le tocó la puerta? O sea, un vecino que venga por usted. Y me dijo que no. Dice, no, dice, mi hija ya viene en camino. Le digo, pero no se sabe el número de su hija, yo le llamo. No, pues es que no me saqué mi celular. Entonces tampoco, estamos tan acostumbrados al teléfono que hace muchos años yo me sabía de un montón, Sí, pero ahorita ya no, y empieza uno en el celular, y a veces ni en el celular lo encuentras. Entonces, la señora al final de cuentas la acompañamos. Ella dijo, si no, ahorita tomo un taxi y me voy aquí a la clínica, a la de Infonavit. Y yo de primera intención dije, pues la subo al carro y la llevo. Pero dije, no, ¿qué tal que si le da el patatús a medio camino, en qué bronca me meto? Sí. No, dije, no, mejor no. Entonces ya la acompañamos, tomó las escaleras, entró a su casa. Luego aquí la esperamos hasta que se tome la presión. Se tardó un ratito y ya bajó y sí la tenía muy
baja, alta, muy alta. Dice, pero mire, casualmente estaba sonando mi teléfono y mi hija dice que ya vive aquí en Perinorte. Dice, uy, dice, neta, Perinorte. Dice, bueno, y ya la dejamos, pero creo que también sería importante tener ahí 1 o 2 números de contacto. ¿Sabes qué? Busca a fulano, sí, acompáñame, pero márcale ahí a fulano que voy para allá. Sí. En otros países llegan a tener lo que son pulseras de identificación, les llaman, o collares. Estos collares son importantes, estas pulseras, porque, como bien dices, tiene tu nombre completo, viene tu tipo de sangre en caso de alguna emergencia, y un número de telefónico en caso de alguna emergencia. No vayan a poner su número del familiar que vaya a contestar, porque también... Mi tipo de sangre, ¿no? Sí, tipo de sangre, y si eres alérgico a algo. Son como los datos más principales, y esas las llegas a hacer con personas que hagan pulseras. Luego las publican ya sea en Facebook, o hay gente que las vende. Creo que el deber ser sería que todos tuviéramos una pulsera de esas por caso de alguna emergencia, porque también no sabemos cuándo nos vamos a sentir mal o cuándo nos vaya a pasar un accidente y tengas tu número de emergencia luego en las manos o en el cuello. Hay unas pulseras específicas, son como las pulseras, más o menos, pero con sus números de emergencia. Parecen plaquitas. Parecen unas plaquitas, nada como militares, si han visto la película de militares, son similares, pero vienen más datos tuyos. Creo que lo más viable sería tener una, o lo que deberíamos hacer es tener una plaquita de esas, y siempre tenerla a la mano, ¿no? No dejarla en el tocador, decía, me voy y yo voy a salir hoy y ahí la dejo, ¿no? Pues no, siempre traerla, digo, siempre más vale prevenir que lamentar, ¿no? Como dice el lema. Entonces, yo les recomendaría siempre o ver o buscar una cuestión de una placa, a los niños más. ¿Por qué? Porque los niños igual, bueno, sabemos que luego puede haber niños que se pierdan o que llega alguna emergencia y a quién le hablan y quién es la mamá y no saben cómo actúo, pues pueden ocupar una pulserita para su hijo y siempre traerá ese número de emergencia de ustedes y siempre estar atentos al teléfono. Porque pues sí, más si son niños pequeños, pues pueden pasar muchas cosas. Y eso está más y por allá el teléfono. Sí. O sea, luego, ¿por qué tengo que esa señora tiene con revise cuántas llamadas tiene? O los ponen en silencio. Entonces digo, ahí sí, ¿cómo les ayudan, no? Y bueno, y pasando al otro punto, se me cae alguien, se le torce la mano, se le rompe la pierna, lo levanto, lo dejo, le pongo algo. Pues en esos casos ya van a ser muy puntuales. Va a ser muy diferente si tienes una cuestión de una hemorragia, por ejemplo, que si alguien se llega a desmayar o si llega a convulsionar, ya son cosas muy puntuales. Que si ahorita quisiera dar como todos los puntos, nos aventaríamos como una pero digo, de 6 horas. Pero dime, no lo toco. No. Si tienes los conocimientos de primeros auxilios, si tienes un curso que te avale que sabes de primeros auxilios, brinda la atención. Si no sabes, yo te lo recomendaría, si es una persona inconsciente, ponerla de lado o de costado y marcar el número de emergencia. Es lo único que te recomiendo que hagas. Si tiene los conocimientos, tiene las habilidades, responde a la emergencia. Y si no, si es una persona inconsciente, colócala de lado y marca el número de emergencia. Es lo que te marcan los protocolos de atención, que es luego marcar a la ambulancia. Brindar la atención y marcas a la ambulancia. Si no sabes, es inconsciente, voltealo, llama. Si es una hemorragia, súper rapidísimo, no colocar torniquetes improvisados. Eso sí, hay cursos que te lo dicen, torniquetes improvisados no funcionan, porque me ha tocado que luego le ponen una venda o le ponen una playera bien apretada, un lazo, un mecate, lo que encuentran. Sí, eso no funciona. Para que lo tengan en cuenta, lo que tienen que hacer es presión directa. Si no tenemos casas en casa, porque igual mucha gente no tiene un botiquín de primeros auxilios, que deberíamos de tener en casa botiquines de primeros auxilios, todas las casas, y detectores de humo también. Bueno, son cositas que tenemos que ir viendo. Pero si no lo tenemos, un trapo limpio. Puede ser uno de cocina, una playera limpia, y hacer presión directa y marcar el número de emergencia. Si es que no tiene una fractura el paciente, si ves que tiene alguna fractura o se le ve el hueso, solamente es cubrir y colocarle algo, no hacer presión, porque si generas presión puedes generar una fractura, y marcar el número de emergencia, que lleguen las personas capacitadas para brindarte la atención. A la hora que marques, siempre mantén tu número, sin ninguna llamada, porque nos ha pasado que ponen con la ambulancia y le marcan a la mamá, al papá, al tío, y que oye, ya se cayó fulanito de tal, y ya no está marcando la ambulancia porque a lo mejor ya llegó o no encuentra en la calle,
y se tardan más. Entonces, siempre el número de donde tú marques, manténlo desocupado, la línea desocupada, y siempre que te puedan marcar. Porque como dices, te marcan y ya no contestan. Entonces no lo recomiendo, o sea, que siempre tengan el número encendido, que pueda sonar y libre de cualquier llamada por si vuelven a llamar los paramédicos. Y pues eso sería como mis recomendaciones generales. Bueno, al punto, si les intento dar como alguna información extra de qué hacer en caso de, yo pues les dejo la intriga de que tomen un curso especializado de primeros auxilios. Veo que tenemos a alguien que es biker, maneja con bicicleta. Ajá, biker. Súper bien. Yo lo que te recomiendo, compañera, es que tomes cursos de primeros auxilios. Compañera, yo les recomiendo que tomen cursos de primeros auxilios porque más ellas pueden llegar a ver accidentes automovilísticos y también saber cómo actuar y a quién llamar. Entonces, la recomendación que les doy a ellos, para que lo está viendo, es del trayecto donde vayan, siempre ubicar los números de emergencia porque cambian. Estamos manejando en autopistas, hay el número de capufle, entonces va cambiando conforme a ciertas regiones. Siempre tenerlos en mente, lo mejor no anotarlos, pero tenerlos en cabeza. ¿Por qué? Porque hay algunos trayectos de la autopista que no tenemos como señal. Entonces, tenerlos en cuenta, hay números más alejados, teléfonos específicos para emergencia, tenerlos en cuenta y tomar cursos de primeros auxilios. Sí, porque eso sería sobre la carretera hay telefonitos que dicen de emergencia y alguien me platicó una experiencia porque sí, no sé dónde está, no sé en qué kilómetro, no sé, pues cómo llega, yo sé que se bloquea uno, pero pues no sé, mínimo me asomo, algún señalamiento debe de haber que me puedan encontrar, pero si no les sé decir ni en qué kilómetro, ni en qué carretera voy, pues ya estuvo. Sí, es correcto. También se pueden ubicar por los puentes. Luego hay puentes que tienen nombres, ¿no? Nombre de puente mágico, ¿no? Entonces también, ¿sabe qué? Acabo de pasar el puente mágico. Siempre los que vayan manejando, ir alerta, principalmente, no ir con distracciones. Y ir ubicados, más si son rumbos que no conocemos, como la compañera que es biker, te recomiendo que siempre estés alerta de ver kilómetros. Digo, es el puente de ser, por si ven algún accidente más adelante. Marcar el número, saber en tal kilómetro, en tal lugar, vamos dirección tal, y el curso de primeros auxilios, que es también puede salvar la vida de algún convulsionado, algún inconsciente, saber qué hacer en ese entonces. Digo, se lo comparto porque sí he tenido, o tuve grupos de bikers, de los cuales decían, ¿sabes qué? Luego nos pasa, ¿no? Que de nosotros llegan, se caen de la moto y no sabemos qué hacer, entonces ellos mismos se brindan atención. Se le hizo una buena propuesta, es un buen proyecto. Si tienen su grupo de bikers, pues yo les recomendaría que hicieran un curso de primeros auxilios, no nada más para la vida, sino que también que les gusta viajar por cualquier cosa. Siempre uno nunca sabe, ¿no? Y este tema es súper amplio, pero creo que nos está dando las recomendaciones básicas, el motivarnos a tomar un curso de primeros auxilios, y si no voy por el curso, pues por lo menos saber inyectar, porque es importante. Luego una urgencia, alguien te enfermó, luego no encuentras, mal siempre es la que inyecta. Además, también yo creo que es algo muy importante también tener conocimientos de tanatología, lo que decías tú, porque no sabemos cómo tratar a un paciente, nos desesperamos y el paciente tiene las etapas, creo que 6 o 7 etapas por las que pasan y a nosotros nos cuesta mucho trabajo convivir con ellos, y es muy importante tomar todos esos cursos, hasta para uno, para la supervivencia, ¿verdad? Es correcto, sí, la cuestión de la tanatología, digo, si llegan a tener algún paciente en la casa, en cuestiones terminales, yo les recomiendo que se acerquen con un tanatólogo, que es el especialista que lleva este proceso. Tanto lo pueden ustedes solicitar antes, durante o hasta después de la cuestión del fallecimiento de su familiar. Yo se lo recomendaría al 100%. ¿Por qué? Porque muchas veces no sabemos qué hacer. Y el tanatólogo nos puede ayudar a tomar ciertas acciones o ciertas medidas, de decir, ¿sabes qué? En este proceso tú puedes ir haciendo esto para llevar estas fases del duelo lo más adecuado, porque sí, yo he visto muchos casos de gente que cae en depresión. En depresión, porque como mencionábamos, es que hubiera hecho esto, hubiera hecho el otro, a lo mejor estuvo mal, a lo mejor estuvo peor, ¿no? De no hacerlo o de sí hacerlo. Entonces empieza con este conflicto y el tanatólogo te abre el camino de entender si estuvo bien y que vas por un buen camino, ¿vale? Entonces sí, es una de las cosas que también como algo extra que les agregaría,
es que si tienen algún pacientito con cáncer terminal o alguna cuestión terminal, pues, y ya lo ven, pues sí, grave, pues sí, se acerquen con un tanatólogo y darle ese seguimiento, porque también el tanatólogo puede hablar hasta con el mismo paciente para que se vaya tranquilo. Digo, es esta parte de poder trabajar la cuestión de la muerte, porque les digo, pues todos tenemos miedo, ¿no? Bueno, la mayoría de la gente, la verdad, yo soy una persona que con todas mis experiencias y todas las vivencias que llevo, pues la muerte sea bienvenida cuando ella quiera, ¿no? Y cuando Dios me mande a hablar, pues yo voy a estar más que preparado, si es hoy, si es mañana, si es en un día, si es una semana, un mes, un año, siempre estar preparado. Y yo les recomiendo siempre ser felices, ir al día, porque muchas veces nos estresamos por cosas del futuro, de decir, es que necesito pagar esto, es que el otro, yo soy de la idea de, vamos al día, hay que preocuparnos por hoy, vamos a ser mejores personas, vamos a ver por tu familia, que es lo principal, y ver por ti mismo. Si tú no ves por ti como persona, nadie lo va a ver. Entonces siempre ve por ti, ve por tus seres queridos y después ve por los demás. Entonces siempre ir así con esa mentalidad del día a día, no te estreses por lo que va a pasar mañana, porque realmente no sabemos si mañana va a pasar. Sí, el 90% de las cosas no suceden de las que pensamos que queremos que va a suceder. Y aquí tienes a una personita, Rose, va, dice, te ves muy güerito. No sé si es una admiradora o... Entonces, no, trajo porra. No se vale, trajo porra, no se vale. No, pues qué interesante, ¿no? O sea, primeros auxilios y emergencias no solamente implican el saber inyectar, el saber poner una intravenosa, es todo un conjunto de emociones y de acciones para ayudar a alguien, sea familiar, alguien que esté en la calle, porque luego somos muy indolentes en los detalles que se joven, porque a veces se meten en problemas y por eso no acciona uno como debe, porque hay gente que va sola y que realmente necesita ayuda. Ya no punto de perdido acercarme y decirle, está bien, le ayudo, le ocupa algo. Ya si la persona no quiere, no, bueno, ya no. Pero a lo mejor si se cayó, pues ocupa que lo siente en algún lugar, que le recoja sus cosas. Entonces, yo creo que esto de emergencias es un conjunto, ¿no? De emociones y de actitudes para podernos seguir integrando como una sociedad. Yo en otros espacios insisto que no es cuestión ni de religión, ni de gustos políticos, ni de nada. Es un conjunto a través del cual como sociedad tenemos que acercarnos y unirnos para ser más empáticos con todo lo que nos rodea, con el medio ambiente, con los animales, con las plantas, con todo, porque va junto, o sea, yo no puedo quitar nada, todo va junto. Motivarnos a seguir estudiando, preparándonos para ver de qué manera podemos. A lo mejor no me animo, hay gente que es muy nerviosa para las inyecciones o para inyectar, pero la sangre, ven la sangre al ser del dedo y se desmayan, pero qué importante es que tomemos conciencia de todo esto y que busquemos otros espacios para poder ayudar a la gente. Si no la puedo inyectar, si no le puedo ayudar con la fractura, pues a lo mejor podré acercarla a un servicio médico, llamarle a alguien que ella necesite, y creo que eso también forma parte de la ayuda en una emergencia, ¿no? Claro, y algo que me gustaría como recalcar en esta área, últimamente he visto muchos videos, digo, por cuestiones de la inteligencia artificial, te sigue el programa, ¿no? De que eres enfermero y te salen emergencias, y te salen muchas cosas. Dejen el celular. Si llegan a haber una emergencia, creo que lo que hoy en día nos preocupa más, y bien comentas, es grabar. Sean empáticos, sean una cuestión de que puede ser tu familiar. Creo que a ti no te gustaría que grabaran a tu mamá o tu papá si tuviera un accidente automovilístico o si llegara a tener algún accidente. Dejen de grabar y ayuden mejor a la persona. Ha habido videos y me los ha mostrado mi mamá, porque también luego está en el celular, de que dejan morir a la gente. A la divina. En vez de ayudar a la gente, graban. Y pueden ver que viene el carro y que los van a atropellar y prefieren grabar el accidente a decir, oye, ven, te ayudo, salte de ahí. Entonces también hay que ser un poquito empáticos, hay que dejar mucho lo que es la tecnología en cuestiones de urgencia. Ya hoy en día es más el morbo, entonces dejemos ese morbo a un lado y seamos más humanos, es decir, vamos a ayudarle, necesita a mí, se cayó, me acerco, ¿no?
Antes me acuerdo que cuando estaba más chiquito, ¿no? Te decían, ay, si ves a alguien que se cae, no te rías. Hoy en día yo te diría, no agarres el celular. Si ves que alguien se cae, no agarres el celular, mejor ayúdale. Porque es lo primero que hacemos. Pasa algo, agarras el celular y empiezas a grabar, ¿no? Y es algo que está mal. O sea, a lo mejor está bien en ciertas formas, Para algunas cosas, ¿no? pero para algunas cosas y para otras siento que está mal. Porque he visto videos donde hay gente que a lo mejor la atropellaron y necesita que a lo mejor hasta hables con ella. O sea, darle esa calma de, oye, ¿estás bien? ¿Te puedo ayudar en algo? Le marco a alguien, no me empiezan a grabar. O lo mandes para que no coja tu carro o algo, ¿no? O que no hagas comentarios también que no van al caso, porque, ay, qué barbaridad, no nada más la sangre que Sí. está saliendo. No, ya no va a durar. Y se avientan entre todos para agarrar la No, persona. sí, es que de veras está uno Yo lo tomé de aquí, opinando. yo lo tomé de acá, ¿no? Pues sí, y aparte, no agarren el celular cuando pasen las calles. La verdad, yo sí les he mentado a la mamá varios, porque se pasa en la calle, va con el celular. Yo vengo dando vuelta, vengo con cierta velocidad, y de repente alguien sale de entre los coches con el celular. Y les vale una quesadilla, Es que ahorita todos están ¿sí? muy metidos. Les vale una o traen esas bototas acá, Sí, Los con audífonos. unas bolotas aquí, y van. Y se pasan, hijos de mi vida santa. Y les tocas el claxon y tampoco escuchan porque traen la bolota acá con el ruido. Cuando vas caminando y vas atrás de uno de estos chicos o personas, alcanzas a escuchar el ruidero que traen aquí. Entonces, ¿cómo van a escuchar un claxonazo de alguien que les está avisando que va a dar vueltas, que va a pasar? Y hablando de las personas que graban, ni siquiera se enteraron, ni siquiera estuvieron en el cine. Es que venía como loco. Yo lo vi, que dio la vuelta y venía como loco y ni siquiera le avisó. O sea, eso es a lo que te refieres, ¿no? O sea, somos más morbosos, queremos más like en lo que subimos que auxiliar y que ser responsables. Así como hay que ser responsables para cuidar nuestra salud y dejar vacíos los hospitales de gente que está en la prediabetes, en la pre lo que sea, así hay que ser responsables para utilizar el celular en los espacios donde no podamos generar un accidente a otros y a mí. Y dejar esas bolotas que dan ustedes aquí. Por vida de Dios, es increíble. Y no es para los chamacos, hay gente más grande que anda aquí con las bolas estas, ni te ven, perdidos. y se pasa a las calles y les vale. Y la gente ni siquiera ve. Yo lo vi. Sí, sí, siempre hay que estar alerta en todo momento, más en la calle, digo, también por cuestiones de seguridad, ¿no? Hay que estar alertas y más si están en lugares muy transitados de vehículos, pues sí, muchas veces en los accidentes vehiculares tanto tiene la culpa el conductor como el peatón. Y hoy en día no nada más es decir, es que yo tengo prioridad por peatón, ¿no? También tú como peatón tienes cierta responsabilidad de ir alerta, de ir viendo, y un consejo que les doy, siempre está al pendiente. Como bien mencionan, no traer audífonos, a lo mejor les encanta la música y todo, y a lo mejor es un estrés bueno, pero hay lugares donde sí, o a un cierto nivel que tú puedas escuchar y estar al pendiente de tu entorno. Porque muchas veces ni nos damos cuenta de eso, y dejar el celular si vamos en la calle, ¿no? Porque hemos visto videos, ¿no? Como le vas a punto, la gente es muy morbosa, ¿no? Y salen los videos de que van en el celular y vienen los asaltantes y se dan cuenta que vienen y ya no vienen cazando desde las dos calles, llegan, les quitan todo, se llevan vámonos y nadie se dio cuenta. Entonces siempre hay que estar alertas, digo, lo mínimo siento yo que para tu salud es que te asalten y que te quiten tus cosas, claramente sin que ponga en riesgo tu vida, pero lo más fuerte que puede llegar a pasar, pues es eso, ¿no? Que pierdas la vida por una distracción que es el celular. Los puentes también, Los otra puentes. situación. No los ocupamos, mejor los perros los ocupan. Yo he visto perritos que pasan, o pasarse atrás de un camión grande. Eso es Sí. un error garrafal. Yo sí prefiero irme hasta la esquina, donde yo sepa que ahí está el semáforo, a no pasarme. Y mira que soy alta, así me pueden ver, pero no. No, es muy riesgoso. O hay gente que ve que te estás echando en reversa y se pasa. O sea, no sé dónde estás viendo el carro que se mueve, te pasas por atrás, porque crees que el carro tiene la obligación de detenerse. Yo me estoy anunciando que me estoy echando en reversa. Entonces, yo peatón tengo la obligación de esperarme a que el carro se quite o darle la vuelta por el otro lado. Y es que no todos traemos camarita para verlos. No todos traemos camarita, pero por ejemplo, dice Male que el semáforo, yo pocas veces atravieso el semáforo de aquí para ir al mercado de lunes y está el alto
Y las motos, ¡fum! Sí, Hijos de... esa es otra cosa. Sin cascos también, sin protección, de short. Deja ya la protección. Una espada de esas. Digo, ¿sabes lo que voy a decir? Si se caen, se rompen el queso, ya ni modo. Pero te llevan entre las patas. Luego pasa mucha gente con bastón. Y se pasan las motos, pero así. No respetan los saltos. Sí. Y vienen desde atrás, entre los carros. Yo cuando me paso asomando así. Porque hasta he visto carros que también se pasan Sí, el alto. sí se pasan. ¿Qué les cuesta esperarse unos 2 minutos? No sé cuánto dura un semáforo. Sí, más o menos son los mismos. Y se pasan. Y digo, me planchan, se esperaran, ¿no? Me planchan y se van. Entonces, hay muchas cosas en las que somos inconscientes, generamos los accidentes y luego queremos respuestas prontas. Exacto. Ahora que fui al de Ceros, decía él, somos casi 1 millón en Izcalli y hay como 8 o 10 ambulancias para todo Izcalli. Izcalli no es Cumbria, ni es Ensueño. Izcalli es muy grande, estábamos hablando de hasta Santa Bárbara, La Quebrada. Sí, sí es muy grande. Entonces, Sí. digo, hay que ser conscientes en muchas cosas, no solo un primer auxilio, sino en respaldar mi vida por principio, ¿no? No, y sobre todo, fíjate, las lesiones tan grandes que quedan. Por ejemplo, tengo una amiguita que su nieto chocó llegando al trabajo con la moto. Lleva casi 1 año y no puede casi ni moverse. De 30 años el muchacho acabó con su vida. Sí, correcto. Yo les recomendaría, si van a manejar, saber pues la conducción vial adecuada. Saber, últimamente nos ha pasado, y digo, yo trabajo allá por Tepoztlán, y pasa mucho el accidente de los trailers con los carros, ¿no? Y lo principal es echarle la culpa al trailer. Realmente sabemos que sí hay trailers que manejan muy rápido, que a veces exceden el límite de velocidad, pero también en nuestra cultura saber que existen muchos puntos ciegos en los trailers, ¿no? Sí. Luego están metidos abajo y yo digo, ya le va a pegar, ¿no? Y el trailer pues no lo ve, avanza y le pega, ¿no? Entonces realmente son cosas que pasan en un vehículo, aunque sean chiquitos, sean grandes o largos, también hay puntos que son ciegos, entonces para que la gente los tenga en cuenta. Y a la hora de andar en autopista, lo mismo. La gente que conduce motocicleta, pues ocupar todo su equipo, no es porque te vayas a despeinar, yo digo, hay gente que ya está fea, ¿no? Y se va a caer de la moto porque no es fea, entonces, nada, no es cierto. Pero sí, cuídate, o sea, al final de cuentas, tu salud es tuya, ¿no? Cómprate un buen casco que tenga todos los sellos específicos, porque tienen que tener ciertas cosas o avales, ¿no? Conforme a normativas. Cómprate uno que por lo menos tenga un aval. Creo que existen 3 aquí en México, no recuerdo bien, pero cómprate con que tengan los avales, con que sea uno, con eso es suficiente. Cómprate tu chaqueta especial, cómprate tus pantalones especiales. Yo hace un par de años traía una motocicleta, me hicieron un corte de circulación, un carro, en sí no me vio y le importó poco y luego se frenó y traía todo mi equipo. Gracias a Dios solamente tuve pues ciertas abrasiones, tuve raspones y hasta ahí. No tuve cuestiones de fracturas ni nada. ¿Por qué? Porque traía todo mi equipo, traía casco. Yo si no hubiera traído casco de moto, creo que pues, también hoy me hubiera quedado, me hubiera muerto, porque sí el impacto fue un poquito fuerte. Pero pues al final de cuentas, estas son cosas que nos ayudan, o sea, te salvan la vida. Si llegas a tener un accidente automovilístico en moto y se golpea el casco, se raspa, la recomendación es cambiarlo completamente, ya se desecha y listo. En cuestiones vehiculares, pues siempre estar alerta de todo, motor, que te prendan también las luces, porque también me ha tocado cada automovilística que vas en la noche, te vas a cruzar el carril y te sale un carro, ¿no? Sin luces y nada, y dices, oye, ¿de dónde saliste, no? En el último carril y se acuerda que y luego sin luces. Entonces tengamos en cuenta que siempre tenemos que traer los carros al 100%, más en cuestiones visuales, que son principalmente las luces que tienen los carros. Entonces sí son cositas que nosotros tenemos que darnos cuenta y que les digo, si platicamos de esto y de prevención y de cuestiones de emergencia, nos aventamos una plática hasta de 12 horas y no acabaríamos. Y no acabaríamos, pero son puntos importantes. De nosotros también depende dejar vacíos los hospitales. Ya lo razoné. Dejar vacíos los hospitales porque debemos de amarnos tanto que tenemos que cuidarnos en exceso, ¿no? Es correcto. El seguirnos preparando, respetar y conllevar. Yo sé que es difícil, pues sí, ya se murió. Yo me acuerdo, hace muchos años había una señora que en la escuela los dos eran doctores y decían, yo en ese entonces pues a lo mejor no percibía mucha atención a lo que ella decía,
que ya había ido un familiar a hablar con el otro familiar acerca de, pues que ya nada más estaban esperando que murieran, pero uno también tenía cáncer. Y que el familiar le decía, es que yo por más que los espero, no vienen por mí, y no vienen por mí, y no. Él dice que llegó un momento en que lo toma como a broma, esperando que ya llegara el momento. Y es difícil para nosotros, como tú dices, no, pues si me sorprende, vámonos, ¿no? Vámonos. Entonces, conlleva mucho esto, mucha preparación, mucho entendimiento, el cuidarnos, el ser buenos conductores, buenos peatones, buenas Buenas personas, personas. buenas personas, en general. empáticas, tienes razón, ¿no? Empatía es lo más importante. Sobre todo cuando vemos a alguien en una situación solo, De apuro. bueno, ¿a quién le hablo? ¿A quién le llamo? Me quedo con él, trato de reconfortarlo. No sé, hay tantísimas cosas que nosotros podemos hacer para mejorar. Y como dices, podemos hacer un chorro, pero este va a ser la punta de lanza para que pues, a lo mejor en otra ocasión el vecino nos visite o que nosotros también sigamos motivados a estudiar, ¿no? Sí, claro, Como ya como para ir cerrando, Regina ha estudiado muchas cosas, ha hecho muchas cosas desde que empezó ahí como una actividad de un año sabático. Cuéntanos cómo ha sido ya para finalizar avanzar. Pues sí, como les comentaba al principio, pues fue lo de técnico en emergencias médicas nivel básico. Estudié el intermedio, pero el intermedio ya por cuestiones personales no la pude terminar. Me quedé hasta ahí. Seguí con la licenciatura de enfermería. Después hice la maestría, como les había mencionado, maestría en administración de hospitales. Y pues de ahí, pues ya la cuestión, digámoslo así, curricular. Estuve en la Cruz Roja, como les mencionaba, estuve como control escolar, estuve como instructor, estuve como evaluador, estuve como, como más estuve. Estuve como procurador de fondos, estuve como prevención vial, que era lo que les mencionaba, estuve como enfermero en el área de urgencias, ahí en la Cruz Roja, y estuve como coordinador de socorros, de ahí de la Cruz Roja. Posterior a eso estuve también como docente en la Universidad de ISEL, un saludo a mi coordinadora Ana, ahí luego le mando el video. Estuve con ella trabajando 3 años y hoy en día me dedico a cuestión industrial. Estoy como enfermero industrial y pues bueno, este es como mi último trabajo actual. Muchas experiencias de todo tipo, en urgencias y soy voluntario como protección civil de plan. Estamos ahí como voluntarios, como bomberos. De vez en cuando voy, la verdad no soy como ya muy constante por las cuestiones laborales en las cuales me desempeño y pues estar también con la familia, ya me desviví un poquito con la cuestión de atención prehospitalaria, pero de vez en cuando vamos a apoyar, que también eso es importante, seguir apoyando a la población y pues prácticamente eso es en lo que estamos hoy en día y lo que he tenido de conocimientos gracias a la experiencia y a los buenos trabajos que he tenido y a la gente que me ha enseñado bastante, la verdad. Agradezco a toda la gente que me ha apoyado en estos conocimientos, tanto personales como académicos. Me han apoyado bastante, he aprendido mucho y pues la vida es aprender cada día. Y siempre aprendemos algo nuevo, ¿no? Es el lema que apenas a mí me inculcaron o que apenas me entró, siempre aprendes algo nuevo. Todos los días. Todos los días, así que pues nada, muchas gracias por la invitación. Y mi reconocimiento en el terremoto, porque ahí me tocó verlo cómo trabajó incansablemente, no durmió durante varios días por estar apoyando a la gente y dicen que también lo hiciste muy bien en Acuario. Así es que mucha experiencia en tan pocos años. Te felicito. Sí, es muy jovencito para todas las cosas que él ha venido haciendo. Digo, a lo mejor no escuchó la voz de Male, que decía que su reconocimiento para el trabajo que hizo él durante el último terremoto, que trabajó incansablemente. Cuando haces algo con pasión, no existe el cansancio. No. Normalmente no, sí estuvimos en el terremoto del 2017, apoyando en el Distrito Federal, y no nada más apoyando allá, también teníamos que apoyar aquí en el municipio, porque no nada más era ir a apoyar allá, pues aquí también seguían las emergencias, al final de cuentas. Entonces nos íbamos un rato al Distrito Federal, bajábamos aquí y regresábamos a la unidad que estaba aquí. Ya seguíamos atendiendo aquí algunas urgencias, o si no, había compañeros que se iban al distrito y nosotros nos quedamos aquí apoyando a transportar víveres. O víveres también. Sí, estuvimos en pandemia, toda la pandemia estuvimos. También fue algo muy, muy,
pues muy cansado, muy triste, la verdad, ver muchas vidas que desgraciadamente fallecieron. Y pues nada, pues como dicen, el amor al arte, ¿no? A eso La de lo que pasión con lo que es la hacemos. salud, no queda más que experiencias. Siento que en mi poca trayectoria que estuve en la Cruz Roja, que fueron 6 años, me gustaba mucho, yo vivía ahí. Ahí si lo ven, mis compañeros sabrán que sí. Me gustaba mucho, yo iba siempre a apoyar, siempre era de las personas que había eventos, había esto, yo iba, o emergencias mayores también, nunca nos fuimos para atrás, siempre estuvimos al pie del cañón. Tuve muchas experiencias, como les comentaba, y muchos servicios que sí fueron como, pues, muy marcados como hacia la población, y pues fue un honor como estar en esa área. Digo, muchas veces no se podía hacer o cubrir todo lo que se podía, como les mencionaba. El municipio es muy grande, creo que es el municipio más grande a nivel Estado de México, ubicado en Izcalli, y pues a veces no nos dábamos abasto, ¿no? Pero intentábamos brindar toda la atención, todo el apoyo a toda la población, y pues bueno, sí estuvimos en bastantes, les digo yo a mis compañeros, ¿no? Eventos canónicos, ¿no? De la sociedad, de los cuales pues sí fueron muy marcados, y pues nada más que pues espero pues ese pequeño granito de arena que yo pude darle a la vida de la gente o a las personas a las cuales llegué a atender a las familias, pues también quedarán satisfactorias. Yo jamás recibí como una queja o malas palabras o malos tratos con la gente. Creo que siempre fue muy positivo porque pues también me llegué a poner del lado como familia. Entonces siempre ser humano, ¿no? Y lo que yo les diría al personal de salud, siempre ser humano. La gente que te diga, ay, es que ya no siento porque siempre veo emergencias, no es verdad. Siempre cada paciente, cada situación va a ser completamente diferente y no dejamos de ser personas y siempre sientes el dolor de la gente, sientes la muerte, a lo mejor ciertas acciones no te vas a poner a llorar con el paciente o con el familiar, pero al final también nosotros tenemos que sentir, también nos llegamos a agobiar, nos llegamos a estresar de no poder hacer un poquito más, pero pues volvemos al fondo, no es lo que nosotros queramos, ni tú como familiar, ni nosotros como personal de salud, es la vida, la que decide si seguir o no en este camino, si creen en Dios, si creen en la naturaleza, en la cuestión espiritual, pues cada quien en lo que crea, adelante, pero pues nosotros no somos quien, ¿no? Somos solamente una herramienta que podemos ayudar o no, dependiendo de la situación, y pues también la comprensión hacia el personal. Tu hermana dice que está muy orgullosa de ti, que diario le enseñas de todo. Y pues yo también, a pesar de verte chiquito que te corría de mi salón, te tengo mucho cariño. Muchas gracias. Ay, ¿Qué tiempos? no han pasado mucho, siguen bien chavos. No. Siguen bien Esa experiencia chavos, que Dios me dio de poder estar con él, ¿verdad? Así En un es. trayecto de mi vida. Así es. En muchos. Muchos trayectos, Cruz Roja también. Como maestra en la primaria, y la vida nos volvió a encontrar en la Cruz Roja, como maestra, ¿vale? Como dama voluntaria, Ujú. y su servidor como paramédico en ese entonces. Sí. Nos volvimos a encontrar después de un par de añitos. Poquito. Seguimos en contacto. En contacto, claro que sí, con mucha, muy honrada. Nos vamos a cerrar con lo que dice el señor Mark, que no me equivoco, el grupo Ceros. Estamos para lo que no se les ofrece. Decía muy atinadamente, ¿no? Dice, el grupo Ceros está más fuerte los fines de semana, de viernes a domingo, porque pues trabajan, ya lo dijo Regino, es una asociación no gubernamental que se mantiene con sus propios recursos, no tiene aportaciones, ellos pagan gasolinas, en fin, muchas cosas, ¿no? Y dice, estamos aquí para lo que no se les ofrezca. Entonces también acá para lo que no se les ofrezca, no porque no los quieran atender, sino porque debemos ser cuidadosos, como ya lo hemos mencionado, al manejar, al caminar, al hacer actividades en casa, no arriesgarnos, no, sí le subo, sí lo cargo, sí lo bajo, yo lo jalo, yo. Sí hay cosas que podemos hacer, pero debemos de también tomar en cuenta que jóvenes o no tan jóvenes siempre corremos un riesgo y peatones también debemos de ser responsables. En bicicleta, en moto, en todo lo que gusten y manden. Ahora, en serio que se han puesto tan de moda esas motitos eléctricas. También por donde quiera veo que me salen y piensan que uno tiene que detenerse, pero a veces tampoco ellos se ponen a pensar que es o me atravieso con ellos o me regreso. Si el carro viene atrás de mí, ¿no? Yo caminando.
Entonces creo que todo eso también nos puede ayudar a evitar emergencias, situaciones médicas que no podamos controlar o que podamos arrepentirnos, decía Male, ¿no? Tiene una amiguita que su hijo ya lleva un año después de un accidente. Tiene 30 años, es un chico muy, muy, muy joven y no tiene movilidad. Entonces, ¿se imaginan? Es un gusto, sí, la moto, ¿no? Pero es una responsabilidad más, yo creo que más grande que un coche, ¿no? Sí. Siento que vas como más desprotegido claro, en una moto que en un coche, entonces, sí. Pues agradecemos muchísimo. Pues nada, muchas pues, gracias. Bueno, nada más hacer conciencia de que se cuiden y pues cualquier cosa, aquí estamos. Cuídense mucho, un placer y en los que les pueda ayudar, igual si vuelvo a ser invitado, con mucho gusto. Y igual cualquier cosa de la audiencia, igual si gusta cualquier cosa, estamos para servirles, cualquier duda, si necesitan apoyo en algo, estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos el sábado. Tenemos también el sábado a la misma hora, creo que no es cierto, son 3:20. El sábado 3:20 va a estar la licenciada de Subversa. Ya tengo muy buena vida. Sí, ahí me la saludan. Claro que sí, claro que sí. Va a estar en y ella viene con el tema ansiedad y depresión. Ya por ahí ya le juntamos varias preguntas. Le decía yo a X persona a leer las preguntas, le digo, ves a la gente y no crees que puedan, no porque todos sean depresivos o porque me hayan hecho las preguntas porque tienen depresión. Yo no soy quien para diagnosticar, pero creo que en determinado momento vives, ves o has sentido algo que generaron ese tipo de preguntas y se me hacen unas preguntas muy interesantes que me dicen, a veces piensa uno que no existe eso. Voy a tomar un caso que yo creo que algunos han visto de este chico youtuber, ¿no? Que creo que en días pasados dicen los medios se desvivió. Sí. Y los comentarios que yo veo es que era un chico muy alegre, muy sonriente, y cómo vas a pensar que alguien tome una decisión así. Por eso yo le pedí a Nefte que viniera con este tema, porque a veces vemos a la gente muy normal, o nos vemos muy normales, y no es cierto. Es correcto. Diagnostica, así como él dice, ¿no? Yo no soy médico, no voy a diagnosticar, sí tiene en el cubito tal, el huesito tal, no. Pero sí puedo ayudar, ¿no? Sí, la cuestión de salud mental es primordial para toda la gente. Muchas veces tenemos miedo de decir, es que va al psicólogo, está loco, ¿no? Volvemos al punto de la cuestión cultural, no es eso. Todas las personas que estamos en ambientes difíciles, laborales, casa también, problemas familiares, necesitamos al final de cuentas con quién hablarlo, con quién poder buscar una solución, porque a veces no sabemos, y qué mejor un psicólogo. No se pierdan la entrevista del sábado, va a estar muy, muy interesante. Y pues nada, es muy importante también atenderlo en la cuestión de salud mental, que también es algo muy grande y lo van a ver el día sábado con FT, entonces no se lo pierdan. No, y que a veces hay gente que sí de veras de plano ni le duele ni nada y no tiene ningún problema, y de todas maneras va al psicólogo. Es lo adecuado. Sí, ¿no? Sí. O sea, no necesitas tener una situación emocional para asistir al psicólogo o al tanatólogo, o sea, no, pues, ¿cómo voy a ir? Entonces sí va a estar muy bueno, muy bueno. Las preguntas que ya varias personas me hicieron favor de generarme y de compartirme van a dar pie a muchas cosas. Tú sabes que Nefte maneja muchísimos temas. Es una persona muy preparada, no se lo pierdan, tiene igual sin fin de carreras. Sí. Yo de la última vez que la vi, tiene muchas carreras, ya lo sabrán el día sábado. Sí. Es una persona muy preparada y pues sí, por eso les digo, no se pierdan esa buena plática, está muy, muy preparada. Ya la tercera vez que Nefte viene. Súper bien. Sí, súper bien, y efectivamente es una chica muy jovencita, igual que Regino, pero súper, súper preparada. Sí. Mis respetos para todo lo que ella sabe, y pues bueno, ya saben, amigos, compartir, nunca sabemos a quién esta información le pueda servir. Muchísimas gracias, cuídense, siempre tenemos proyectos que compartimos, ideas, historias, no tienen idea. Si a veces me les pierdo, no es que no haga yo algo, sino que pues tocar puertas a veces es difícil,
generalmente las puertas se les abren a medios de comunicación, pues ya con más, Experiencia, ¿verdad? pues sí, no sé, experiencia, como renombre, Renombre. no sé. Entonces cuesta trabajo y el lunes me le eché a patín, tocando varias puertas, pero se te quedan viendo así como diciendo, sí, yo le aviso, yo le digo, y es que muchas veces piensan que quienes llegamos los vamos a sorprender, y yo lo entiendo, ¿no? Yo lo entiendo, pero por eso les dejo mi papelito, le digo, revise mi página, a ver que, pues no, mi intención no, No es de otra forma. no es de otra forma, y por eso a veces no hago trabajos porque pues todas las puertas que toco, o me dicen sí, y ya cuando digo, oiga, no, que cree que siempre no. Entonces ese día que yo tenía pensado ocuparlo para ese trabajo, pues a la mera hora me dicen, no, pues que no, y ya, y buscar es otra vez volver a recorrer. Yo le agradezco el que me haya regalado el tiempo de su día de descanso para esta súper momento de aprendizaje. Muchas gracias a ustedes también. Gracias, gracias, hijo. Saludos a todos, dice tu mami, saludos. Ah, no, yo lo vi y no le hablo. Ah, te cae mal. Me cae mal la vida. Cerramos.